Muy buenas, collacios y collacios. Aquí entama un nuevo directo en Alderiques. Como os anunciamos en nuestras redes sociales, güey, toca falar de Fórmula 1. Tenemos vezu facer un repás a la mitad de la temporada. Este pasado fin de semana en Bélgica remataba esa mitad de temporada con un gran resultado, un quinto puesto para nuestro compatriota Fernando Alonso, y sabéis que siempre recurrimos al nuestro collacio Pedro, que tiene una cuenta per falladice per guapa en X, el antiguo Twitter, Motornás, que lle Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Muy bones. Bones, ¿qué tal? Presta estar aquí otra vegada y para repasar esa primera meta de temporada 2025. Sí, presta muchísimo, una vegada más. Estábamos haciendo un repás, Pedro, y saludamos a toda la gente que se va uniendo y comentamos a la gente, ya lo sabe abondo bien, que somos Alderiques, una plataforma de contenidos audiovisuales asturiano, que Pedro y uno de los que lleva con más años con nos aquí, porque estábamos, mira, en septiembre, dentro de un mes, estamos a 5 de agosto de 2025, cumplimos 4 años con directos en Twitch y tú fuiste uno de los primeros que entamemos con estos directos que tenemos vezu facer, Pedro, alentamos la temporada a metá y en rematando la temporada, después, bueno, damos de mes en cuando de alguna casigalina, siguiendo un poco este mundo del motor y concretamente la Fórmula 1, ¿no? Bueno, estábamos un poco ayoreados porque decíamos, bueno, a ver qué falamos con Pedro esta mitad de temporada, pero ye que el pasado fin de semana parece que Fernando Alonso sintiónos y dice, voy a hacer el mejor resultado de la temporada, ¿no? Sí, la verdad que sí que eso, siempre hacemos estos repasos, alentamos a la meta y al final de la temporada, y sí que hicimos más cuando tuvimos buenos resultados y todos esos podios, ¿no? Sí. De Alonso inesperados. Y ahora parecía que esta temporada que eso, que no había nada que hablar de Alonso, que vamos, que podíamos casi escaparlo el directo esto, pero justo llegó ese buen resultado, esa quinta posición para Alonso y ese séptimo puesto también para su compañero de equipo, Stroll. Y es verdad que Aston Martin ya había anunciado que llevaban mejores para este Gran Premio de Hungría, pero bueno, la verdad que esperábamos que, como todas estas 3 veces que llevaban últimamente mejores, que fueran casi peores o que fueran breves para el coche del año que viene. Entonces, sorprendió un poco, ¿no? Ese buen resultado en la clasificación del sábado, que clasificó Alonso quinto, y Sí. después la carrera, que poder mantener esa posición, que parece eso, que salió quinto y llegó quinto, si no viste la carrera, dices, bueno, va, mantuvo la posición, tal, pero la verdad que fue una carrera impresionante de Alonso. Veías en las primeras vueltas cómo estaban los 4 primeros alrededor de la pista y Alonso haciendo un tren con todos los demás coches detrás, parándolos, Sí, sí. pero exageradamente, ¿eh? El tren que hizo para poder mantener esa quinta posición y después trabajando bien les paráis, trabajando bien el equipo. Entonces, bueno, sí que tenemos por lo menos un poco de esperanza, digamos, ¿no? Con Aston Martin y con ese proyecto que tiene, si lo hablamos siempre aquí, tiene todos los visos de ser un proyecto ganador y de poder llegar a grandes resultados, pero parecía que no se veían, ¿no? Esos resultados. Y bueno, aquí por lo menos vemos un poquitín con esa quinta posición, aunque bueno, tampoco, como quien dice, no hay que emocionarse, Sí, no vaya. no hay que echar voladores, ¿no? Tampoco, ¿eh? No, no, no. Claro, porque No, para fue... lo que queda de temporada, eso, Sí. no se esperamos tampoco. Claro, sí, además comentólo él que, bueno, que bien yo es muy bien ese circuito y que fue un resultado, bueno, esos mellores y todo eso, pero eso, estamos falando con Pedro, estamos aquí en Alderiques, como digo, vamos a cumplir dentro de un mes, Pedro, 4 años de directos en Twitch, esa taza, mira, que vamos a utilizarla también nos, esta Sí, también, sí. esta taza que tenemos aquí Brindamos ahí, para... sí. Y vemos un poquitín de agua. Eso, la taza de Alderiques, eso, contenidos audiovisuales en asturiano, llevamos muchos años, pero más de 10 años, pero en este caso 4 en directos en Twitch, que ya es muy prestoso, un formato muy, muy prestoso y que vamos a seguir para adelante. Pero eso, tenemos vezu facer este de meta de temporada y comentamos a la gente que se va uniendo, que se quiera apurrir, como sabe la gente, cuáles quieren truga que queráis apurrir, que vos preste, pues para adelante, no hay ningún fallo. Vamos a ir poniendo a la gente que eso, imágenes de esos 12 fueron 12 grandes premios que se celebraron, pero eso, queremos hacer una valoración, eso, un averamiento, primero global a lo que fue esta meta de temporada 2025,
McLaren líderes entre Piastri y Norris. ¿Y en renacimiento definitivo de McLaren o cómo lo ves tú? Sí, bueno, la verdad eso que lo que vivimos nesta primer metade da temporada foi un pouco confirmación de lo que vimos ya na segunda metade de la anterior Mm. temporada, ¿no? Como siguió el mismo reglamento y los mismos coches evolucionados, pues la segunda metade de la temporada pasada veíamos que dominaba McLaren y que quedó aí a punto de ganar, non? Norris ese título de campeón del mundo que algamó Verstappen, pero este año seguía manteniéndose